Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos inicio a la exposición de hoy con el tema del espíritu de temor. Recordando que estamos estudiando la serie Pelea la buena batalla, dentro del cual hemos expuesto los campos de batalla, de los cuales hemos estudiado 3. El primero, que es la incredulidad; el segundo, que es el orgullo; y el tercero, la rebelión. Y hoy vamos a continuar con el tema el espíritu del temor. Leemos lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 7. Leemos la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo volvemos a leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos, Señor, en esta hora para exponer la palabra de Dios y que la palabra quede guardada en nuestros corazones, que no quede, Señor, en sacos rotos, sino en corazones que estén dispuestos, Señor, a servirte, a amarte, a preservar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta oportunidad que nos permite estar para poder escuchar esta palabra. Bendice, Señor, a aquellos que van a estar y a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El espíritu de temor. Mis amados hermanos, nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la expresión espíritu de cobardía es sinónimo de espíritu de temor, espíritu que debemos de rechazar y derrotar. En primer lugar, debemos de considerar que el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, estando preso en Roma, y a pocas semanas de que se cumpla en su vida la sentencia de muerte. El apóstol habría de morir decapitado en ese lugar, terminando su vida y ministerio. El apóstol Pablo ha enfrentado momentos de soledad y de adversidad, muchos momentos de gran dificultad, pero fortalecido en Dios. Enfrentó aquellos tiempos y por eso desde aquella condición puede alentar a los hermanos que están en libertad. En este escrito el apóstol anima a Timoteo, quien ahora enfrenta la responsabilidad de dirigir varias iglesias y debe de desarrollar una fuerte labor apostólica. Los desafíos y las grandes responsabilidades pueden generar temor en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo le recuerda una verdad muy importante y poderosa, la cual dice que Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin lugar a dudas, estas son palabras que animan y fortalecen a Timoteo. Él debe dar testimonio de Cristo y perseverar en ello, a pesar de los tiempos de persecución y oposición, además de las luchas propias que él debía enfrentar. Y por supuesto, los obstáculos propios del enemigo, de nuestras almas, por el Espíritu de Dios, podemos alcanzar la victoria sobre el espíritu de temor. En este versículo, el apóstol Pablo nos habla del espíritu de cobardía. El término cobardía aquí se traduce de la palabra griega deila, que además quiere decir miedo, timidez. Además, la raíz griega de este término significa terror. En el mismo texto se nos muestra el contraste de aquel miedo, y es que nuestro buen Dios no nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Sin duda, una referencia al Espíritu Santo que vive en nosotros, y por su poder podemos vencer y avanzar hacia los planes de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Este pasaje bíblico nos muestra el inmenso temor o miedo que tuvieron los discípulos al ver a Jesús caminar sobre las aguas.
y creyeron que era un fantasma y dieron voces de miedo. El término temor aquí se traduce de la palabra griega phobos. El término de temor aquí se traduce de la palabra griega phobo, que además quiere decir temor, terror, indica huida. Vale la pena decir que aquí, que dentro de la mitología griega se llamaba Fobo al dios del miedo y del terror. Era invocado en las guerras para hacer huir al ejército contrario y traer confusión en sus mentes. La palabra phobos es la raíz de la etimología de las fobias que hoy conocemos. Por eso es que decimos, es que me da miedo, es que eso me causa fobia. La palabra de Dios nos enseña clara y contundentemente que somos templo del Espíritu Santo. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, por el poder de Dios y por el de Cristo, de la gloria que vive en cada uno de nosotros, podemos avanzar y vencer todo enemigo y oposición. Con esto, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro primer encabezado. Nuestro primer encabezado dice: el buen temor de hacer las cosas correctamente, viene de Dios, pero el espíritu de temor viene de Satanás. Cuando le damos lugar al temor, este se mete sin ser invitado. El enemigo tiene modales. Este entra sin ser invitado. En cambio, Dios es caballeroso. Él toca la puerta antes de entrar. Si tú no le abres la puerta, Él no entra, pero siempre estará pendiente cuando tú le abras la puerta de tu corazón. El temor no proviene de Dios, sino del mismísimo Satanás. Y este entra en la vida del ser humano cuando le abrimos la puerta del miedo y de inseguridad. Debemos ser sobrios, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis amados hermanos, ¿qué es el temor? Bueno, el miedo y el temor van agarrados de la mano. La diferencia entre ambos es que el miedo percibe las cosas concretas y tiene miedo de enfrentarlas. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a las culebras, miedo a las arañas, miedos a hablar en público en inglés, miedo a no ser aceptado, miedo al pasado, al presente y al futuro. En cambio, el temor es invisible y actúa de manera como si fuera realidad, pero no es realidad. El temor hace que el ser humano imagine cosas no reales, mayormente destructivas. El temor es un espíritu invisible procedente de Satanás. El temor es una batalla diaria que nunca viene con pensamientos buenos, siempre son negativos. ¿Cómo voy a ganar esa batalla? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis amados hermanos, el miedo y el temor contradicen las promesas de Dios. En Jeremías capítulo 29, 11 dice, cuando nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así, hermano, cuando sientas que el enemigo te pone pensamientos contrarios a los pensamientos que Dios tiene predestinado para ti, ponle un pare y mándalo hacia el abismo y sin retorno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El temor, mis amados hermanos, se manifiesta de distintas maneras, tales como temor al abordar un avión, temor al fracasar en un negocio o un examen, temor a las alturas. También cuando la persona está enferma, temores imaginarios de una mala enfermedad. El temor le gusta jugar con la mente del ser humano y siempre va a venir a poner miedo, destrucción. Cada vez que emprendemos algo y se abren puertas, el temor cobra fuerza porque el adversario solo quiere vernos en pobreza,
Como creyente es necesario estar alerta cuando este espíritu destructivo entra sin ser bienvenido y no dejar que haga nido en la mente. Mis amados hermanos, no podemos ignorar el temor cuando entra al nidal de la mente. Cada vez que entra el temor a la mente, poniendo pensamientos destructivos, ya sean presentes o futuros, debemos de tirarlos de rodillas y renovar la mente con la palabra de Dios. Debemos de estar como los soldados de Dios, alertas, echando fuera el nombre de Jesús. El temor, aparte de ser un espíritu destructor, también es un ladrón que entra para robar las finanzas, la salud y la paz en los hogares. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es necesario tener discernimiento y astucia cuando el temor entra bajo ninguna circunstancia. No podemos dejarlo desapercibido. Cada vez que percibimos o sintamos ataques del miedo y el temor, debemos de buscar a Dios como lo hizo el salmista cuando dijo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. Todos en algún momento, mis amados hermanos, de nuestra vida hemos sentido miedo y temor. ¿Está en nosotros qué vamos a hacer con el miedo y el temor? ¿Vamos a dejar que el miedo y el temor nos derroten? No. Vamos a vencer el miedo y el temor con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, mis amados hermanos, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios permite que renovemos las mentes para pensar como Dios piensa. La palabra de Dios nos brinda libertad para caminar en paz sin temor. La palabra de Dios rompe el temor. Las personas que están bajo el espíritu del temor se estancan, a todo le temen, tienen miedo a emprender algo y nunca lo realizan debido a que están bajo el dominio del temor. Hoy el Señor te dice: no temas, adelante, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Adelante, ponle acción a tus sueños y metas y a todo aquello que Dios tiene para ti. Agárrate del Señor y confía en Él y sus promesas. Dios te promete que te llenará de su paz. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y con esto damos inicio a nuestro segundo encabezado, que dice: los cristianos no deben de aceptar el espíritu de temor. ¿Podemos luchar contra el espíritu de temor? Mis amados hermanos, ¿usted sufre de un espíritu de temor? La mayoría de nosotros diría que no, hasta que no hemos profundizado un poco más en nuestra psique. El temor implica más de lo que comúnmente reconocemos. El nerviosismo, esa ansiedad, a veces se traspasa a la impaciencia. Se trata de fobias, ninguna de las anteriores son de Dios. Vivir en el miedo pueden atraer lo que estamos temiendo. ¿Cómo funciona el temor? El temor se trata siempre de algo que no ha sucedido aún. Es el pensamiento de algo que hace rehusar las cosas que causan daño. El espíritu de temor es un demonio que paraliza, desanima y mata, robándole la fe que todo creyente tiene en Cristo Jesús. El espíritu de temor aumenta cada vez que usted lo siente. Puede hacer creer el temor cuando ve películas de terror o cuando vuelve al pasado recordando algún hecho que le provocó temor. En ese momento, si lo hace crecer, más comida le pedirá. Es decir, en los momentos de temor, este será mayor, cada vez se sentirá más temor. El temor no tiene más poder que aquel que usted le da. El temor es como un niño recién nacido, se alimenta de leche, eso lo hace crecer cada día. Igualmente, desagradable que se espera aumenta con las palabras de miedo y los sentimientos de temor, los cuales
le atrapan, produciendo lo que se está terminando. En el Salmo 34:4 dice: yo consulté al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Reflexionemos sobre esas frases. Reflexioné sobre esa frase, a mis temores. Entonces empecé a considerar diferentes tipos de miedo. El miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo al hambre, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a los lugares cerrados, miedo a los lugares abiertos o públicos, el miedo a lo desconocido. Una lista completa sería muy larga. Cada uno de estos temores es dolorosamente real para el que los sufre, tomando en cuenta sus temores, mis amados hermanos. Cada quien tiene diferentes tipos de temores. ¿Cómo lidiar con los temores? Echa fuera cualquier cosa en usted que podría causar que otros teman o sean intimidados. Recuerde que Dios está en la paz y no reside en el temor. El miedo es el fruto de deficiencia. Nuestros espíritus saben cuándo hay eslabón débil. Vaya a Dios, mi amado hermano, por encima, más allá de todo, recordando lo que la Biblia dice, que el perfecto amor echa fuera el temor. Es el lugar donde tenemos que empezar. También podemos aplicar 2 Timoteo 1:7 cuando dice: Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Autodisciplina. Tome una posición en contra de él. Ore siempre desde el corazón. Una oración desde el corazón limpia el corazón. Y es el corazón al que a menudo ataca el miedo. Por supuesto, también existe el estómago. Está la mente. El miedo ataca al sí mismo cuando nos falta la paz. A menudo es debido a un temor. Cuando esto venga, eche fuera el espíritu de temor en el nombre de Jesús. Cuando usted lo hace, usted saldrá victorioso. Persista, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque mayor es el que está con nosotros, mis amados hermanos, que está en el mundo. Y con esto damos inicio a nuestro tercer encabezado. El espíritu de temor es vencido al poner nuestra vista en Dios, en lugar que en nuestro temor. Se lo repito, el espíritu de temor es vencido al poner nuestra vista en Dios, en lugar en nuestro temor. Una de las maneras de combatir el miedo es con la fe. El miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad. Impide que escuchemos a Dios y nos paraliza. El espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. La fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera que Dios las ve. El miedo ha sido uno de los mayores problemas que la humanidad enfrenta. Muchas veces el temor se fortalece en nuestro interior porque tendemos a enfocarnos siempre en lo que sucede en el mundo, a nuestro alrededor. Pero no es así. Como Dios trabaja, vemos en lo natural, pero Dios ve en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Él ve nuestro corazón porque esta es la plataforma de quienes somos. Es un lugar donde está nuestra identidad. Del corazón procede el bien y el mal. Si no le permitimos a Dios trabajar en nuestros corazones, esa naturaleza de pecado trae temor, estrés, enfermedad, cautividad, presiones. Y terminamos deprimidos con un espíritu demoníaco. Cuando no le permitamos a Dios transformar nuestro corazón, ese pecado eventualmente abrirá la puerta a demonios. Teniendo una transformación interna, cuando Jesús murió y resucitó, se activó el plan de redención que puso un pedazo del corazón de Dios en nosotros y que puede liberarnos del miedo. La transformación del corazón nos cambia y capacita para confiar en Dios como niño. No existen métodos humanos o personas alguna que pueda cambiar el corazón. Solo Jesús puede transformar nuestro corazón. También debemos de rendirnos a Dios.
Nunca seremos verdaderamente libres hasta que nos rindamos voluntariamente a Dios y le permitamos trabajar en nuestros corazones. La rebelión está conectada siempre que seamos libres del enemigo. Jesús no nos ha dado las llaves para vivir una vida libre, llena de paz, que viene de Dios. Jesús vino a lidiar con el pecado, del miedo en nuestros corazones. También, mis amados hermanos, tenemos que tener fe. El fruto de la fe es muy importante porque es la manera en que Dios nos diseñó para caminar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para vivir con la fe de Dios necesitamos tener una relación con Dios. Para vivir con la fe de Dios necesitamos tener una relación con Dios. El creyente que vive por fe y tiene una relación con Dios vive la expectativa y aguardando que Dios haga algo bueno en su vida. Cuando tenemos un encuentro diario en nuestra vida personal con Dios, la fe de Dios siempre nos encontrará. Vivir en esa fe requiere una experiencia y un encuentro con Dios. Y con esto doy inicio a mi último encabezado que dice: el espíritu de temor vence al tener un mayor temor a Dios que un temor a los hombres u otra cosa. Mis amados hermanos, la Biblia menciona dos tipos específicos de temor. El primero es el beneficioso y debe ser fomentado. Y el segundo tipo es un detrimento y debe ser superado. El primer tipo de temor es el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y deidad y su gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por su ira y enojo. En otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y de todos sus atributos. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza. Más aún, en Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y de nuevo en Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 14:26 declara: el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. Por todo esto se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado. Sin embargo, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso en absoluto. Este es el espíritu de cobardía mencionado en la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que podamos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. Sin embargo, algunas veces estamos temerosos, algunas veces este espíritu de temor nos vence, y para vencer este temor necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Primera de Juan 4:18 dice, en la primera carta de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sin embargo, nadie es perfecto, Dios lo sabe. Es por eso que ha
esparcido generosamente aliento contra el temor a través de la Biblia. Comencemos desde el libro de Génesis y continuamos a través de toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Dios nos dice, no temas. Por ejemplo, Isaías 41:10 nos anima y nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis amados hermanos, a menudo tenemos el futuro y lo que será de nosotros, pero Jesús nos recuerda que Dios se preocupa por las aves del cielo, así que cuanto más proveerá para sus hijos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tan solo estos pocos versículos cubren diferentes tipos de temor. Dios nos dice que no temamos estar solos, o estar demasiado débiles, o no ser escuchados, o no tener temor por nuestras necesidades físicas. Y estas exhortaciones continúan a través de la Biblia, cubriendo los diferentes aspectos del espíritu de temor. En el Salmo 56:11 dice, el salmista escribe, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios. Lo que el salmista está diciendo es que a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios, porque conoce y entiende su poder. Entonces, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Confiar en Dios es rehusar a ceder ante el temor, es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él arregle las cosas. Esta confianza procede de conocer a Dios y saber que Él es un Dios bueno, como dijo Job, cuando estaba experimentando una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y con esto doy inicio, con esto, mis amados hermanos, finalizo mi sermón. Una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Seremos como el salmista que con confianza dijo, alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por la palabra que fue expuesta en esta hora. Señor, te pido que nos ayudes y que nos permitas, Señor, seguir adelante a pesar de todo lo que sucede en este mundo, a pesar de todos nuestros temores, Señor. Limpia nuestro corazón, fortalece nuestro corazón y permite que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta oportunidad. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.